Hola chicos, en esta ocasión les voy a hablar sobre los logaritmos. Los logaritmos es un concepto nuevo que vamos a ir viendo semana a semana. Muy bien, para hablarles un poco de la historia de los logaritmos, fueron creados o en primera instancia salieron a la luz por un matemático escocés llamado John Napier. Se estima que los logaritmos tienen más de 400 años de estarse aplicando en nuestra vida. ¿Y para qué se utilizan? Bueno, se crearon para simplificar el cálculo de multiplicaciones, divisiones, potencias y extracción de raíces con números muy grandes o con muchos decimales, es decir, números muy pequeños. Para ello se crearon unas tablas de logaritmos en donde simplificaban esos cálculos. Y hoy en día la utilización de los logaritmos para el cálculo está en los ordenadores y en las calculadoras principalmente, ya con programas y con herramientas más especializadas. Los logaritmos principalmente se utilizan en lo que es la medicina, en la ciencia, para cálculos de sustancias en los medicamentos y demás, pero es una función que es muy aplicada en nuestra vida. Primero hablemos sobre la estructura de un logaritmo. Por ejemplo, un logaritmo es el siguiente. Esto es un logaritmo. Y también tiene tres partes. Tiene una base, tiene un argumento y también tiene un logaritmo. La base será este número de aquí, es decir, que la base es 3. El argumento es lo que está seguido de la palabra log, que en este caso casi siempre está entre paréntesis o está antes del igual. El argumento será el número 27. Y para finalizar, el logaritmo es lo que está después del igual, o también se le conoce como resultado. Debemos tener presentes que los logaritmos es la operación inversa o contraria de lo que son las potencias. Y vamos a ver la siguiente propiedad o la siguiente igualdad. Cuando tenemos, por ejemplo, a elevado a la x igual a y, una potencia, la estructura de una potencia, eso puede ser igual al logaritmo en base a con argumento y eso será igual a x. Pero vamos a ver eso con unos ejemplos. Vamos a ver este caso. Tenemos 2 elevado a la 4 igual a 16. Muy bien, aquí tenemos una potencia en donde 2 elevado a la 4 es 16, porque al multiplicar 2 veces 4 me da 16. Esa es la estructura de la potencia que ya conocemos, pero ¿cómo escribimos esto como un logaritmo? Muy bien, escribiéndolo aquí abajo, escribimos la palabra log y ahora la base será 2. En el argumento será 16 y el resultado o el logaritmo será 4. Esto siguiendo la propiedad o la igualdad que tenemos aquí en la parte de arriba. Y podemos ver la relación. Este 2 será este de aquí. El 16 estaría aquí. Y el 4 va a pasar al final. Esa sería la estructura o la conversión pasando de potencia a logaritmo. Ahora veamos al revés. Vamos a ver el logaritmo en base 5 con argumento 25 y logaritmo 2. Escribiéndolo como una potencia sería 5 elevado a la 2 igual a 25. Y podemos ver que el 5 pasaría aquí, el 25 pasaría al final y el 2 queda como exponente. Aquí podemos ver cómo se convierte de potencia a logaritmo y viceversa. También debemos tener presentes lo siguiente. Primero debemos tener presente que las bases de los logaritmos deben ser positivas y distintas o diferentes de 1. Por ejemplo, el logaritmo en base 1 de 5 igual a 0 no puede ser un logaritmo. ¿Por qué? Porque tiene base 1. No es logaritmo.
y lo podemos comprobar incluso con la calculadora, aunque no haga falta. Para escribir log vamos a utilizar esta tecla que está en la parte derecha arriba, abajo del botón de encendido, le damos log, la base será 1, nos movemos hacia la derecha y argumento 5 y le damos igual. Aquí podemos ver que nos da error, entonces con eso ya descartamos esa parte de ahí. Ahora sí tenemos lo siguiente, log de -1, 5 y 0 igual. Podemos comprobarlo con la calculadora, aunque no hace falta, porque tiene una base negativa. Logaritmo de base -1 y arriba un 5. También nos da error. ¿Por qué? Porque tiene una base negativa. Con solo verlo basta para decir que no es un logaritmo. También debemos tener presente que el argumento del logaritmo no puede ser negativo y tampoco puede ser 0. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 con argumento -9 ya no es logaritmo, pero comprobémoslo. Logaritmo en base 3 con argumento -9 nos da error, por lo tanto no es logaritmo. Y esta expresión, logaritmo en base 2 de 0, tampoco lo sería, y lo vamos a comprobar. En la base un 2 y en el argumento un 0, tampoco sería logaritmo. Ahora hablaremos sobre diferentes logaritmos. Hay dos tipos de logaritmos de los cuales vamos a estudiar. Primero tenemos el logaritmo decimal. El logaritmo decimal se le llama así cuando su base es el número 10. Por ejemplo, logaritmo en base 10 de 100 igual a 2. Esto sería un logaritmo decimal. ¿Por qué? Porque tiene base 10. Este logaritmo también puede ser escrito de la siguiente manera. Vamos a escribirlo aquí a la derecha. También puede ser escrito como logaritmo argumento 100 igual a 2. ¿Cuál es la diferencia? Que en un lado está el 10 y en otro no. Esos dos casos, tanto en la izquierda como en la derecha, son exactamente iguales. Si no tiene un número en la base, automáticamente ya podemos determinar que es un 10. Ahora hablaremos sobre el logaritmo natural o neperiano. Este logaritmo es cuando la base es el número Euler. Por ejemplo, logaritmo en base e de x. Eso es un logaritmo natural o neperiano. Ese logaritmo también puede ser escrito de la siguiente manera. ln de x. Logaritmo neperiano. ln, eso significa logaritmo neperiano. Y esas dos expresiones de abajo también son equivalentes y lo podemos escribir como en la izquierda como en la derecha.